Este video es una continuación, digámoslo así, del video que subí anteriormente el día de hoy, el video que tiene como título Aída Abella. Si no lo han visto, los invito y las invito a que lo vean, que hay una intervención de Aída que no vale la pena perderse. Y ese video hablaba de la aprobación, que afortunadamente se logró la aprobación del presupuesto para el año 2024, que obviamente no estuvo exento de trampas, vimos Catherine Miranda cómo estaba lanzando posts con mala información, llevando todo esto al terreno electoral por la alcaldía de Bogotá, porque eso ha sido la estrategia últimamente de ella y de esa gente que está alrededor allá de Galán. Esa está siendo la estrategia, llevan al campo electoral, del campo electoral al campo nacional, al campo de las reformas, al campo del presupuesto, la contienda electoral por la alcaldía de Bogotá. Eso está ocurriendo con Galán, con Catherine Miranda, con Yubinao y con todas las personas que están en su campaña. Pues no solo fue Aída Abella la intervención del día de ayer, lo hizo también Wilson Arias. Wilson Arias tuvo dos intervenciones maravillosas que nos abren también y nos abrieron un poco también los ojos cómo actúa esta gente. Llevaron ayer un presupuesto, una alternativa al presupuesto que había presentado el gobierno. La presenta Miguel Uribe, vimos la intervención de Miguel Uribe. Una cosa de locos y peleando y quitándole dinero a la agricultura, quitándole dinero a la salud, quitándole dinero al campesino para dárselo a los bancos y peleando por ese subsidio para sacar a la violencia a muchos jóvenes que, como vamos a escuchar a Wilson Arias, ya se ha hecho antes. Me refiero al dinero que se le piensa dar a los jóvenes para que salgan de ese círculo, de ese mar de violencia en el que han andado la última parte de su vida o prácticamente toda su vida. Entonces, pues pelean por eso, pelean por no darle el subsidio para sacar a esos jóvenes de la violencia y eso sí, en educación también le quitan, pero para darle a los bancos. Así ha sido el actuar y ayer quedó manifiesto y por eso quiero hacer este video porque es importante, como dice Wilson Arias, ojo Colombia, con lo que está pasando. Afortunadamente también Wilson Arias ya está en la Comisión Séptima y es un gran alfil que tenemos para el debate de las reformas. Otra cosa que escuchamos también ayer hablar precisamente a Wilson y escuchamos ayer en el debate era ese comité de regla fiscal y que, como dice Wilson Arias, eso nunca lo habían llevado. Nunca lo habían llevado con las proposiciones que hacía Carrasquilla y todo eso. Era más que justo que hubieran citado ese comité de regla fiscal para que fuera e interviniera, ¿no? Ayer llevaron a un representante de ese comité, no sé si era el director, a decir que el presupuesto que presentaba el gobierno no. Afortunadamente, como lo digo, este presupuesto fue aprobado y tenemos un gran incremento en agricultura, tenemos un gran incremento en educación, tenemos incremento en salud, tenemos incremento en deporte, pero poquito. Y tenemos un gran incremento para las regiones. Esta vez se le ha dado más dinero a las regiones, contrario a lo que estaba diciendo Catherine Miranda, por ejemplo, en el tema de Bogotá. Escuchamos a la senadora Aída Abella en el video anterior, que Medellín, Antioquia, era la zona donde más presupuesto se había asignado. También escuchamos que departamentos como Leticia, como el Pacífico, como el Chocó, como la Guainía, como Vaupés, como Puerto Inírida, toda esa zona va a tener más presupuesto. Por fin, los territorios olvidados que también son parte de Colombia van a tener un presupuesto. El Bichada, el Guainía, el Vaupés, esos departamentos olvidados, el Amazonas, nuestro Arauca, van a tener un incremento presupuestal y ojalá pues también mucho control con este dinero que va a haber, mucho control porque no sea que también terminen robándose de la plata, esperamos que no. Por eso es que también hace falta una depuración también en el gobierno. Hay mucha gente zorra, llamémoslo así, pícaros, sinvergüenzas, que es lo que hay, que aprovechan todo esto para seguir lucrándose ellos personalmente y la plata que tiene que ir destinada a educación, salud, deporte, alimentación, en fin, para todo termina en los bolsillos. Ya hemos visto casos y tenemos que estar muy atentos. Por eso las personas que manejen esos recursos tienen que ser personas muy limpias, muy transparentes, que en realidad se tiene que buscar eso porque vean lo que ha pasado, por ejemplo, con la comida de los niños, con lo del PAE. Bueno, entonces, como lo digo, Wilson Arias es el protagonista de este video. Ayer hizo dos intervenciones, las tengo acá, y antes de ver las intervenciones, pues él ya estaba avisando por medio de su cuenta de X lo que estaban pretendiendo, lo que estaba lanzando Miguel Uribe y el tema del comité
de regla fiscal, que también es importante que lo escuchemos, que ahora sí, a Petro sí se lo sacaron, pero para los otros, eso sí no. Veamos los posts de Wilson Arias y después vemos las intervenciones, que las tenemos que escuchar muy atentos. Lo primero que lanza Wilson Arias en su cuenta de X, que lanzó el día de ayer, era: ¡ojo, colombianos! Impresionante cómo se dispara el presupuesto de agricultura con el gobierno Petro. Ver cuadro, 25 cuadro por 25 años. Este cuadro, miren el cuadro cómo está. Aquí estos años son 2013, 2014, 2015. Y mire el salto que da en 2024. Y continúa. Recordemos que Duque pretendía asignarle solo 2 billones en el 2023. Logramos casi triplicar ese monto con la adición y para el 2024 esos 2 billones los multiplicamos por 4.5. No recuerdo crecimiento igual. Y otro post que lanzó Wilson Arias. En sus constancias, Miguel Uribe hoy dice querer recursos para educar a la juventud. Pero en cuanto pudo, hace muy poco, propuso modificar la adición presupuestal a la educación para en cambio destinarla a pagar deuda pública, quitarle a la juventud para darle a los bancos, y cita un post que lanzó el 14 de junio. Acá están, estos son los nombres de los congresistas del Centro Democrático que están pidiendo no adicionar 1.3 billones al presupuesto de agricultura y 205.000 millones al presupuesto de educación, como lo vemos en primera fila. Miguel Uribe Turbay, después sigue Carlos Manuel Meisel Vergara, Enrique Cabrales, Carlos Eduard Osorio Aguiar. Esos son los representantes y ese fue otro de los posts que envió Wilson Arias. Senador Wilson Arias. Gracias. Por respeto a la oposición, creo que lo mejor es que hubiera intervenido. Acepté aplazar un poco la intervención con la finalidad de que algunos compañeros pudieran votar porque tenían que irse y tenían compromisos. Pero yo pienso que nos debemos un buen debate que tal vez no concluya hoy. Yo invitaría al país a estar muy atento en lo sucesivo, porque hay razones muy importantes que se exponen. Primero, mi felicitación a comisiones terceras y cuartas. Fui testigo del esfuerzo enorme de las comisiones. Segundo, no es cierto que se trate de argumentos siempre nuevos. Han sido, digamos, argumentos ya debatidos y yo solamente voy a subrayar algunas de las respuestas que me parecen más importantes en honor al debate. Empiezo por deplorar, o mejor, por la positiva. Yo acompaño el sentimiento de la doctora Norma, del doctor De Luque, cuando piden recursos para el Valle, para La Guajira, para Antioquia. La gente necesita recursos. Y está comprobado, hay sustentación, digamos, de los pedidos de las regiones. Lamento que el presupuesto no dé la posibilidad, pero es lo primero que quiero decir. Está en orden a reclamar que atendamos necesidades insatisfechas y que a veces eternamente aplazadas. Dentro de ellas, ponente, apreciado doctor John Jairo, voy a insistir en mi proposición sobre el SENA. Así fuere derrotado. Cuento con las firmas de amables amigos del Centro Democrático, del Partido Conservador, de casi todas las denominaciones en beneficio de esta proposición, que sustento en 2 palabras. No es posible que en el plan de desarrollo aprobemos pagar una deuda, liquidar una deuda que hay con el SENA y no se aporte un solo peso en este presupuesto cuando se le conceden apenas 6 años para pagar esa deuda. No creo que sea consecuente de parte nuestra y esto es una proposición en concreto. Algunos de mis compañeros no proponen una contrapartida, yo sí la he propuesto de parte del Ministerio de Hacienda, doctor John Jairo, de modo que está sustentada técnicamente y políticamente. No veo la razón para que al SENA se le niegue un pago que le prometimos hace pocos meses. Pero ya lo otro es el debate más general. Yo creo que hay a veces, es verdad, preocupaciones serias de distintos parlamentarios. Otras me parecen una especie de alarmismo infundado y otra me parece que es parte de una especie de discusión desleal y creo que es importante que lo digamos. Algunos de mis compañeros me dicen no le salgamos a ese argumento y yo los comprendo. Se vuelve un poco, digamos, incesante esta labor, pero me la van a perdonar. Pero primero, a esta fecha, agosto, tenemos un incremento del 30% en el recaudo de la DIAN. 30% en agosto. Comparen el año pasado. Y no ha entrado la reforma tributaria. Y no han entrado los 10.000 funcionarios más
que la DIAN tiene que contar porque lo aprobamos acá y no han entrado los 2 billones adicionales para la DIAN. Por eso insisto tanto en un escenario probable, o por lo menos hay una mención importante cuando la DIAN dice que hay una brecha tributaria no recaudada por distintas razones de elusión, de evasión y de varios factores, que está absolutamente meridianamente comprobado. De modo que quiero dejar dicho eso porque los argumentos son para escucharlos, y en respuesta a la manifestación que he escuchado reiterada, no he encontrado otra que las matemáticas a la mano, cifras concretas que tenemos en estos momentos. Pero lo otro es que me quedo con una sensación, y es que el país debería discutir, no lo pudo hacer suficientemente la ponencia alternativa. Yo solamente voy a referir lo siguiente. Uno no puede en la misma sesión criticar al gobierno porque da unos subsidios condicionados a unos jóvenes que están en riesgo de violencia, que a mí me parece deseable. Un alcalde que no elegí yo, fui bastante contrario a ese alcalde, Mauricio Arbitage, lo puso en práctica en Cali, y la verdad es que debo reconocer que fue de los pocos programas que funcionó. Salvar de la violencia mediante subsidios condicionados para que grupos completos del distrito de Blanca en situación de violencia atendieran algunas labores y en algunos casos capacitaciones del SENA y de distintos institutos, fue una de las mejores formas de sacar de la violencia, y se la reconozco también, fíjese usted, a Rodrigo Guerrero, que tuvo algunos de esos programas que no son, digamos, de la originalidad de Petro. En Brasil han funcionado muy bien, en América Latina tienen experiencias muy positivas, como también lo han tenido, lo dejo dicho desde ahora porque voy a insistir en su oportunidad, los programas de empleo garantizado dirigidos a determinados segmentos de la población. De modo que es una política comprobada, pero uno no puede en la misma sección repugnar ese tipo de inversión y reclamar mayor educación y ocultar, soslayar que la ponencia alternativa que nos querían vender traía una reducción de 3 billones de pesos a educación. El ponente se confesó cuando se paró en el atril. Le dijo al país que quería rebajar 3 billones en educación. Se enteró esta plenaria del Senado. Sin vergüenzas. Sin vergüenza. Usted no puede predicar que quiere más jóvenes vinculados a la educación y proponer simultáneamente reducir el presupuesto de educación en 3 billones de pesos. Uno no puede proceder de manera tan infame e inconfesa. Hay que ser convicto y Termine, senador Wilson, por favor. Díganlo completo. Díganle al país que también querían rebajar 317.000 millones de pesos a agricultura en los rubros más sensibles para el campesino colombiano. Digan que querían bajar 2.700.000 millones de pesos en salud en esa ponencia que no pudimos discutir suficientemente, en lo cual ese partido es absolutamente consecuente, porque cuando hablamos de la adición presupuestal también, su gran fórmula, ¿cuál fue? La gran fórmula fue quitarle a la adición presupuestal 1.300.000 de agricultura para dárselas a Sarmiento Angulo, porque proponían quitarle al campesino para darle a los bancos, anticipando pago de deuda. 225.000 millones, y menos mal el pleno de este Senado los derrotó, como los volvió a derrotar hace pocos segundos. Yo felicito al Senado de la República por haber mantenido los rubros de inversión social, y termino con esto. Quien me antecede en el uso de la palabra dice repugnar del gasto de funcionamiento. Va a tocar hacer una cartilla para imprimir para los del Congreso, especialmente para los que osan decir eso que acabo de escuchar. ¿Usted sabe dónde se encuentran los maestros colombianos? ¿Usted sabe en qué rubro está? En funcionamiento. ¿Usted sabe dónde están los médicos del aparato público? En funcionamiento. ¿Usted sabe dónde está el aparato de pensiones? En funcionamiento. ¿Usted sabe dónde están los 80 billones de pesos del Sistema General de Participaciones? En funcionamiento. ¿Usted sabe dónde está el salario del congresista que vino a repugnar el presupuesto de funcionamiento? ¿A que no adivinan a qué rubro pertenece el salario de ese congresista? Senador Wilson. Precisamente en términos de procedimiento, me parece que podría haberse abierto un espacio posterior a la intervención del señor del Comité de Regla Fiscal para hacer algunas anotaciones respecto de lo que se ha planteado. Yo voy a aprovechar para hacer en este momento porque no quiero seguir dilatando el debate de fondo, tanto del proyecto alternativo como del proyecto que viene de las comisiones conjuntas con amplísimo consenso, con profundas discusiones, con discernimientos que vuelven a repetirse por boca de algunos de los que he escuchado hoy y a los que habrá que darle contestación. Por lo pronto, lo único que hubiera querido anotar es lo siguiente.
El Comité de Regla Fiscal no musitó palabra en otra oportunidad, no solo frente a presupuestos, sino frente a hechos consumados, y yo lamento tener que decírselo al país. Particularmente me hubiera gustado que el doctor Velasco, y ya habrá ocasión para volver a discutirlo, hubiera musitado palabra cuando renunciaba Mark Hofstetter. Recuerden ustedes, cuando Bloomberg señalaba de marrullas contables el presupuesto de Carrasquilla, cuando Guillermo Perry, con una voz solitaria, hizo varias anotaciones al respecto. Es que aquí presupuestalmente, se lo digo al colectivo más que al doctor Velasco y al país, se han maquillado reglas fiscales y presupuestos pagando deudas con títulos del Estado por parte de Carrasquilla. Se ha incluido el balance de resultados del Banco de la República en el balance del gobierno. Se han planteado ingresos por privatizaciones con consideraciones mucho más espúreas y no han sido debatidas suficientemente, y unas voces solitarias, lo anunciamos en su oportunidad, antes de que fuera Bloomberg quien señalara al gobierno, a la administración de Carrasquilla de así haber procedido. Yo lamento que esas voces no se hubieran levantado entonces, y ahora frente a un presupuesto en relación con el cual la DIAN, y le respondo al Comité de Regla Fiscal, o a las voces aisladas que por fortuna la mayoría ha respaldado las determinaciones que ha tomado este gobierno, pero le respondo de esta manera. La DIAN estima que hay una brecha fiscal tributaria de cerca de 100 billones de pesos al año por problemas de recaudo por distintos conceptos. Es decir, la DIAN no nos ha traído cuentas marrulleras como sí lo hicieron anteriores gobiernos, y está meridianamente establecido. Se pretenden distribuir Senador, para un mayor recaudo de concluya, 21, por favor. 21. Para concluir. Era una moción de orden. Yo le pido, por favor, concluya inmediatamente su intervención, senador. Sí. No hay espacio para ripostarle al señor del Comité de Regla Fiscal, de modo que se queda uno con la espina en la garganta, pero entonces concluyo de esa manera, señora presidenta. La reforma tributaria que aprobó este Congreso de la República explica 21 billones de los que estamos hablando, y a juicio de la DIAN podrían ser 6 billones, 100 billones más si logramos resolver el tema de brecha tributaria, asunto que espero que vuelva a acometer en breve el Congreso de la República. Muchas gracias, Le presidenta. agradezco inmensamente. ¿Ven por qué les decía que era importante que escucháramos la intervención de Wilson Arias? Wilson Arias, como siempre, de frente, y nos explica las cosas muy bien. Y por ahí lo traemos con una noticia que acaba de saltar de última hora. Ahí sí, como dice José Cárdenas, que lo tengo acá en el librito, en el cuaderno de los comentarios, le gusta Aida Abella y Wilson Arias. Pues hoy le he dado gusto a José y a muchos que nos gustan esas dos personas como representantes del pacto, que sí, en realidad nos representan, Wilson Arias y Aida Abella. Bien, 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 bien. Y como lo digo, lo acabo de decir, hay una buena nueva que nos acaba de soltar Wilson Arias, y así vamos llegando al final de este video. Y este video es un video más corto que lo normal, que siempre me alargo, pero Wilson Arias acaba de publicar una buena nueva, que seguro que a nosotros nos va a gustar, y a otras por ahí, como por ejemplo a Catherine Miranda, no les va a gustar nada. Hola. De las varias cosas positivas de la aprobación ayer de la Ley de Presupuesto General de la Nación, destaco una por su importancia. No lograron hacer pasar el mico que aplazaba el cobro de los impuestos a las bebidas azucaradas en el orden de los impuestos saludables. No se olviden que el sector de los ingenios y las bebidas, productores de bebidas, habían financiado copiosamente partidos. Cambio Centro Democrático, 3.100 millones de pesos. Liberal, 5.600. De la U, 5.300 millones. Conservador, 3.800 millones. Y Cambio Radical, 420 millones. Un total de 18.200 millones para comprar partidos, con el propósito de lograr su objetivo. Un mico que en la ley de presupuesto aplazara parte de la reforma tributaria. Y no lo lograron principalmente por dos razones. Uno, por la vigilancia de la ciudadanía. Una ciudadanía activa es muy importante para derrotar la captura del Estado por parte de las corporaciones. Y dos, la posición enhiesta y firme del gobierno nacional. La suma de un gobierno que defiende los intereses generales y una ciudadanía actuante, participativa, pendiente, vigilante, comunicativa, son la mejor fórmula de defensa contra la captura por parte de las corporaciones. Y en su cuenta de X, Wilson Arias dice, noticia clave, derrotamos al mico, y ahí vemos al mico, ¿sí lo ven ahí? Ahí está el mico, que aplazaba el impuesto a las bebidas azucaradas. Las empresas habían financiado partidos enteros para lograrlo.
pero una ciudadanía vigilante, ponentes comprometidos y un gobierno definido en los intereses generales evitó el mico. Así que esa es otra excelente noticia que, como lo digo, acaba de salir publicadita hace muy poco. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Y ojo, que ayer apenas subimos el video, nos enteramos también el video de la denuncia de Andrés Idarraga, esa gravísima denuncia de candidatos que están inmersos en inhabilidades, presuntas inhabilidades por haber ejecutado contratos en el último año, cosa que no se puede hacer. Inmediatamente saltó la procuradora y yo lo leí en uno de los comentarios que apenas pusimos el video, me contaron y me dijeron que, oiga, acaba de salir la procuradora, ¿Y qué fue lo que dijo la procuradora? Que Margarita Cabello confirmó que se está evaluando si el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idarraga, cosas irónicas, cosas que solo pasan en Colombia, incurrió eventualmente en participación en política, tras presentar en rueda de prensa el informe en el que hablaba de 553 candidatos que podrían estar inhabilitados para las próximas elecciones generales. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Y qué dijo Wilson? Desde ya rechazo tajantemente la anunciada persecución de la procuradora contra Andrés Idarraga Franco. Un dato: al menos 39 de los 553 candidatos que se encuentran en presunta inhabilidad, según el serio informe de esa secretaría, son del pacto histórico, aunque talle a muchos. Lo dijo ahí, lo dijo Wilson Arias. 0, perdón. Qué bellezas, ¿no? 39 de los 553. Tenemos que saber los nombres de esas personas. Increíble que representando al pacto histórico hayan hecho eso. 0 perdón, 0 y que la justicia se encargue. Porque increíble que salgan ahora con estas. Eso no puede ser. Eso no puede ser, y como dice Wilson, aunque talle a muchos, esas cosas no se pueden callar, y bien por Wilson Arias. Y ñapitas, llamémoslo ñapitas, o no ñapitas, otro tema que tocamos acá con el gran Wilson, que es el protagonista, dice, ojo con esto, ya saliendo de todo este tema, ojo con esto, Colombia. Hace 4 días Israel pidió evacuar 22 hospitales de Gaza. Si no los iban a bombardear, ¿por qué lo pidió? Un misil capaz de matar 600 personas, no una tecnología que pueda tener un grupo de milicianos. Ojo con la mentira que nos quieren hacer creer. Y ante esto, Gonzalo Guillén publicó esto. Vale aclarar que Palestina no tiene ejército por prohibición expresa de los acuerdos de Oslo. Y mire lo que publica Gonzalo Guillén: el poderío militar de Israel. Personal activo 173.000 hombres, 600 aviones, 174 helicópteros, 2.200 tanques, 56.000 vehículos blindados, 300 lanzacohetes, 67 buques, 5 submarinos, 90 ojivas de armas nucleares, presupuesto de defensa $24.300 millones. ¿Qué tal la gran diferencia, no? Quería traer ese datico también porque en otro video anterior hablé de que Palestina no tenía ejército, entonces no se podía hablar prácticamente de guerra, porque una guerra es un enfrentamiento entre dos países, dos naciones, dos potencias. Palestina no ha sido reconocida, Palestina no tiene ejército. ¿Ven que hay una grandísima diferencia? Entonces, pues hasta aquí este video. Nos vemos en uno próximo. Este estuvo cortico porque ya les quité bastante de su tiempo con esa información, con ese video que traje de Aida. La verdad, la intervención de Aida Bella también estuvo fabulosa. Los delfines, y que ella no es hija de expresidente. Es que me encanta, definitivamente. Pues saluditos. Traigo saludos para Aleida Cruz Vargas. Gracias, Aleida, por regalarnos ese comentario. A Jaime Tobón, a Gabriel Jaime Suárez, a Esperanza Meléndez, a Raquel Lizarazo, a Linderman González. Gracias, Linderman, por también, a todos ustedes, gracias por tomarse ese tiempito de escribirnos. A José Andrés Soto, también, claro que sí, José Andrés. Alberto Durán. Alberto dice que el doctor Jaime, el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, es una persona íntegra. Opinamos lo mismo. Ojalá el doctor Jaime Calderón salga electo, que tenga una buena acogida, que la gente se dé cuenta de su campaña, de lo gran persona que es, y pues que adelante con esa candidatura. Aunque en Bucaramanga hay unos por ahí que hemos visto esos pastorcitos, como dice el propio Alberto. Grave, ay mi Búcara, mi Búcara.
Y también pues a José Cárdenas, que ya lo había nombrado en la mitad del video, bueno, en la mitad del video no, antesito, que me hablaba de que le gustaban mucho las intervenciones de Aida Bella. Pues hoy le dimos gusto a Aida Bella y a Wilson Arias, que también dice José Cárdenas que le gustan. Pues muchas gracias, José, y muchas gracias a todos por escribirnos. Como le digo, he estado atrasadito con los mensajes, pero ya voy sacando otra vez la lista. Es que hoy tuve que ir al médico. Hoy tuve cita médica, me mandé a revisar, a entrar a PITS, de todo, exámenes, analíticas y todo para ver cómo estamos, porque siempre es bueno. Entonces se me fue un tiempito esta tarde haciendo eso y pues leyendo el gran libro que cada minuto que tengo, ya saben, ando pegado y enganchado a la artillería de la libertad. Y entonces pues he descuidado un poco lo de los mensajes. No he sacado tiempo porque siempre estoy pendiente de las cosas que me escriben, como me pasó ayer, que justo había acabado de montar el video y me dicen que cómo así, que si acaba de salir la procuradora, y yo, no puede ser que la procuradora, con la denuncia que hicieron de los 553 candidatos, ¿cómo así que la procuradora? Efectivamente, y gracias por haberme informado. Pues aquí está, la reacción es esa. Estamos esperando reacciones de Gustavo Petro para elaborar el Notipetrovsky. Vamos a ver cómo sigue de la rodilla. Por ahí hemos visto unos posts, unos retweets, y pues entonces estamos concretando el material para todo esto. Y entonces hasta aquí llegamos el día de hoy con este video. Nos vemos en uno próximo. Ya di los saluditos, bendiciones, abrazos ancestrales para todas las personas que no los he incluido en la lista. Ya les llegará todo su turno, porque de verdad son muchos y les agradezco. No quiero que se me quede nadie sin darle su saludito, su corazoncito, por lo menos su respuesta, porque de verdad tomarse un tiempo para escribirnos es lo mínimo que yo debería hacer. Entonces muchas gracias, abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, gracias, miles y miles de bendiciones para todos. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Si ya están suscritos, pues muchas gracias por su grandísimo apoyo. Y los que nos odian y no nos quieren, no nos den tan duro, que a veces nos escriben unas cosas que de verdad yo no los borro, ahí quedan los comentarios. Y bienvenidos sean, aunque sean esas groserías, pero por lo menos sé que entraron un momentico, algo escucharían y que por ahí alguna cosa les quedará. Ojalá en el momento que me están insultando, que les quede lo que están escuchando, que oiga, que el guerrillero ese hizo esto, muestre a ver cómo así. Ojalá, esa es la idea, de que muchas personas se den cuenta de que las cosas no son como las pintan, que lo que estamos haciendo, lo que Gustavo Petro y nosotros que lo apoyamos estamos haciendo por el país. Llegará el momento en que digamos, lo logramos, este es el país. Así no lo veamos, así se lo dejemos a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos. Chao.